Por eso hoy el Señor ponía en mi corazón que abriéramos la escritura en Salmos capítulo 23. Y usted dirá: ay, pastores, ya me lo sé de memoria, lo han predicado miles de veces y todo. Aguánteme un poquito, porque créame que Dios le va a hablar. Amén, amén. Abra su Biblia con nosotros, pues. Salmos capítulo 23. Y este es un salmo de David. Si usted se recuerda, los primeros 2 domingos leímos el Salmo 8. Y cuando David pronunciaba y decía: Jehová, qué majestuoso es tu nombre, era porque verdaderamente se había hecho un rema, una realidad en su vida, la característica de Dios Todopoderoso. Y no solo el nombre de Dios era importante, cuanto no más su presencia. Y por eso hoy vamos a leer este capítulo que usted se lo sabe de memoria, lo puede recitar. Tal vez hasta tiene un cuadro ahí en su casa del Salmo 23, pero aguánteme, que créame que Dios lo va a sorprender. Amén. Salmo 23, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor. Diga conmigo: mi pastor. Pastor mío, pero pastor de todos, ¿sí? Y cuando David escribió este salmo, había no solo reconocido que él era su pastor, sino que mire lo que dice después: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Diga conmigo: todos los días me van a seguir, y a usted también. Y mire lo que dice después: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Míreme para acá arriba un segundo, por favor, antes de orar. Si usted ve este salmo, para David, Salmo 8, cuando dijo: qué majestuoso es tu nombre, oh Señor, ¿quién es el hombre para que tengas de memoria de él y lo visites? No solo reconoció lo maravilloso y poderoso del nombre de Dios, sino que él entendió que reconocer y conocer a Dios en cada característica de su multifacética personalidad, si quiere llamarlo así, o revelación de quién es Él. Amado hermano, él entendió de que no solo el nombre era importante, sino entrar en relación con Él. Porque si usted ve este capítulo, que lo hemos leído en sinnúmero de veces, hay 9 calificativos, o si quiere 9 características de un pastor. Diga conmigo: mi pastor. Mire lo que dice y lo que hace su pastor y mi pastor. Dice que nada me va a faltar. Quiere decir que Él es un excelente proveedor. ¿Está de acuerdo conmigo? Nada nos va a faltar. No solo nos va a dar lo que necesitemos, sino que nos va a dar descanso. Dice: me hará descansar, me va a pastorear, me va a confortar, me va a guiar. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice que Él me va a infundir aliento. O sea que cuando se hayan ido las fuerzas, cuando se haya ido el aliento para seguir adelante, Él me va a infundir aliento. Mire qué más: adereza mesa, quiere decir preparas mesa delante de mis angustiadores, y en presencia de ellos tú mismo me sirves. Unges mi cabeza con aceite, y qué más, mi copa está rebosando. Hay gozo delante de Él y hay morada en la casa de Jehová. Quiere decir que no solo se va a encargar de que nada nos falte, sino que aparte de eso nos va a dar descanso, nos va a pastorear, nos va a confortar, nos va a guiar, nos va a infundir el aliento cuando necesitemos, nos va a servir la mesa delante de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite y hará que nuestra copa esté rebosando de gozo. Y no solo eso, sino que va a haber morada eterna en la casa de mi Padre. Quiere decir que estos 9 calificativos demuestran que no solo tiene la cualidad y la habilidad, sino el deseo de proveer todas tus necesidades. Por eso el mensaje hoy: mi Dios es. Diga conmigo: Jehová Jireh. Y perdóneme lo que le voy a decir, no se va a ofender, ¿verdad?
y aunque se ofenda, yo sé que me va a perdonar. Escúcheme, muchas veces hemos encerrado el nombre de Jehová Jireh solo para que supla mi necesidad financiera, pero eso no es lo que habla la Biblia. Y hoy vamos a leer una historia que tal vez es muy familiar para usted, pero la vamos a desempacar y yo sé que Dios le va a hablar, porque hoy muchas veces hemos creído que nosotros somos los que proveemos. Y escúcheme bien, Él es el que cuida de usted y de mí. Él es Jehová Jireh. Amén. Y eso no se enfoca solo en lo financiero. No se preocupe, no van a recoger ofrenda de nuevo. Ay, sí, van a hablar de... No, escúcheme. Eso va más allá cuando entras en relación con un Dios todopoderoso. Y eso es lo que quiero hoy platicar contigo hoy. Yo sé que el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón para que empieces a descansar en el que todo lo puede, el que todo lo, el que está en este lugar. Amén. Cierra tus ojos con nosotros. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Señor, tú cuidas de cada uno de los que estamos en este lugar. Nos conoces por nombre. Señor, nos entretejiste en el vientre de nuestra madre, Señor, y aún antes de eso, Señor, tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz y reconocer que tu nombre es majestuoso, pero cuanto más tu nombre, tu presencia, Señor, que está en nuestras vidas a través de tu Espíritu hoy. Te pido que uses mi boca, Señor, para transmitir un mensaje claro, conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Cuando comenzamos esta serie pudimos examinar y por cierto, ¿verdad? Habíamos dicho 4 domingos, pero no puedo parar porque me faltan por lo menos 3 o 4 que son tan importantes. Por cierto, los nombres de Jehová hay más de 80 en la Biblia, y yo creo que cada uno de esos revela el carácter de nuestro Dios, y eso es lo que usted y yo tenemos que anhelar. No solo saber el nombre de Dios, sino que conocerlo y entrar en íntima relación con Él, para que Él revele aún más de su carácter y usted y yo podamos reposar y conocer, hermano, la intención de un Dios que te conoce, te ama y no ha terminado la obra redentora en tu vida. Amén. Por eso, cuando yo leo este capítulo, lo hemos leído en otras ocasiones, y usted dirá, bueno, ese es el capítulo de que Jehová es un pastor. Amén. Jehová el Roí, Él es el pastor de pastores, pero Él tiene la habilidad, la cualidad y el deseo de que usted y yo podamos aprender a reposar en Él, a descansar en el hecho de que Él es tu Padre, Él es tu pastor, y no solo es tu pastor, sino que conoce aún más, hermano, de lo que tú y yo pudiéramos pensar o imaginar. Él sabe, hermano, tu pasado, conoce tu presente y asimismo tu futuro. Pero la realidad de todo esto es, ¿a dónde corres tú en tiempo de dificultad? ¿Qué haces cuando Dios permite o te da, hermano, la oportunidad de pasar un momento tal vez en el cual Él quiere probar tu corazón para que tú veas verdaderamente qué hay en Él y dónde está tu confianza? Si usted y yo hemos reconocido que Jehová Jireh es mi proveedor, verdaderamente le estás dando la oportunidad y le estás dando a Él, hermano, el corazón completo para que tú seas gobernado no solo por Él, que su bandera esté reinando en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, pudimos experimentar a través de su palabra, hermano, algo maravilloso. La bandera que ondea en tu territorio es la que gobierna. Y usted vio a través del ejemplo de Moisés y de Josué, que el momento que ellos levantaban, hermano, la vara de Dios, ellos iban a prevalecer contra el enemigo. Y la pregunta para ti y para mí fue el domingo pasado: ¿qué bandera ondea en tu territorio, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu negocio, en tus finanzas, en tus recursos, en tu tiempo? Porque si tú quieres asegurar una victoria, asegúrate que Jehová Nisi es tu bandera y estandarte. Amén. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso cuando nosotros hablamos de Jehová Jireh, no solo está hablando de lo económico. Mucha gente se enfoca y dice, van a hablar de dinero, van a hablar de finanzas. Jamás. Hermano, Él no solo le importa
tu vida emocional, física, espiritual y financiera, sino que Él quiere que tú y yo cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados, porque Él anhela bendecirnos. Y por eso Filipenses capítulo 4 versículo 19, usted lo puede ver en pantalla, dice: mi Dios pues suplirá toda, diga conmigo, toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted ve el capítulo 4 de Filipenses, amado hermano, habla de cómo el apóstol Pablo había encontrado el secreto, escúcheme, para vivir tanto en escasez como en abundancia. Nada podía quitarle el gozo y la paz. Y usted ha escuchado, tal vez usted lo tiene en su automóvil, una calcomanía, un cuadro en su casa y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a comprar un carro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer un negocio porque todo lo puedo. Mire, eso no era el contexto del capítulo que estaba leyendo. ¿Sabe qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? No interesa lo que esté sucediendo en lo exterior o a mi alrededor, porque mi contentamiento y mi paz no viene de afuera hacia adentro, sino que viene de adentro, en quien me he puesto mi confianza, hacia afuera. He aprendido el secreto, dice el apóstol Pablo, de vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Y amado hermano, él estaba haciendo referencia de que su dependencia, y le estaba dando gracias a la iglesia en Filipos por el soporte, por el ministerio que le estaban ayudando en ese entonces, pero él entendió que ellos eran el instrumento de Jehová Jireh. Hello. Y dice el versículo 19: mi Dios suplirá. ¿Quién suplirá? ¿Quién suplirá? Toda nuestra necesidad, toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Usted cree que Dios es rico? Claro que sí. Él es el dueño de toda la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y por eso, punto número 1, voltéese a su hermano que tiene a la par y dígale: confía en Jehová Jireh como tu proveedor. Él es el proveedor. Usted dirá: no, pastor, yo soy el proveedor. Yo salgo, trabajo y yo soy el que provee para mi casa. No, Dios es el proveedor y te usa a ti como un instrumento para hacer ese canal de bendición para tu casa. Él te dio el favor, Él te dio la gracia, la inteligencia y el poder para acumular riquezas y ser una puerta de bendición para tu familia. Diga conmigo: mi proveedor es Jehová Jireh. Él es el que te abrió la puerta y el que te llevó a ese lugar, y gracias a Él, hermano, es que tú estás hoy aquí de pie. Si usted lo cree, dígale amén en esta mañana. Amén. Por eso Jehová Jireh muchas veces permite o crea situaciones para que aprendamos a confiar en Él como nuestro proveedor. Usted ha leído esta historia y por favor téngame paciencia, porque hoy va a aprender cosas tal vez que había leído, que no las había examinado. Y mire, yo he leído este capítulo en sin número de veces porque es una de mis historias favoritas, pero le voy a contar qué he aprendido yo. La palabra no se limita, es abundante, y usted puede leer un versículo 10,000 veces y en esas 10,000 veces Dios le va a hablar algo nuevo. Amén, porque la palabra, la Biblia es el único libro que lo lea uno en lugar de que uno lo lea a él. La palabra es viva y eficaz. Amén. Y por eso vaya conmigo al capítulo 22 versículo 1. Jehová muchas veces permite o crea situaciones para que usted y yo aprendamos a confiar en Él como nuestro proveedor. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 22, y le cuento lo que está pasando acá. Dios prueba a Abraham y le da un mandato y le pide que sacrifique a su hijo. Y vamos a desempacar un poquito esta historia, pero diga conmigo: qué bueno ser probado. Yo no sé usted, pero si acabaran de construir un avión y me dice: ¿quiere ser el primero en volar? Yo le diría: no, gracias. Pruébenlo primero y de ahí me dicen si estamos bien, ¿verdad? Pero mire, muchas veces Dios quiere probar nuestro corazón para ver qué hay en él. Y por eso Génesis capítulo 22 versículo 1 dice lo siguiente: ¿está listo? No tomo cafecito hoy. ¿Está listo? Amén. Mire lo que sucede ahí. Pues aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Perdón, ¿quién probó a Abraham? Está conmigo entonces, diciéndole a Abraham, y él respondió: heme aquí. Ni sabía lo que estaba respondiendo Abraham, y el Señor tenía algo preparado, y a través de esa prueba venía lo que Dios le iba a pedir a Abraham. Le iba a pedir que le entregara a su hijo en holocausto. Pero si usted se recuerda, antes de que eso sucediera, Dios ya había dado una promesa. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, le voy a dar un poquito de contexto para que podamos entender lo que está sucediendo acá.
Dios en su misericordia escoge a Abraham. Vaya conmigo al capítulo 12, versículo 1, lo puede ver en pantalla. La escritura dice: entonces Jehová dijo a Abraham, sin H: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: yo haré de ti, diga conmigo promesa, esta es promesa, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré. ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí por Dios? Pero mire la responsabilidad de ser bendecidos, amén. Yo haré de ti una gran nación. Ay, qué rico, gracias Señor. Mire lo que sigue: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y ahora voltéese a la persona que tiene a su lado y dígale: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir, yo te voy a bendecir y con la bendición viene una responsabilidad. Hermano, una pregunta para usted. ¿Usted come cuántos comen tortilla aquí? Levante su mano. Ay, pastor, yo solo pan integral, ¿verdad? No, todos comemos tortilla. Pregunta para usted: ¿usted se comería la tortilla cruda de un lado y cocida del otro? Pues mire, las bendiciones de Dios son así. Vas a ser de te voy a bendecir en gran manera. Ay, gracias. Voy a engrandecer tu nombre. Ay, Señor, qué rico. Y ahora viene la otra parte de la tortilla. Y tú serás de bendición y en ti serán bendecidas. Quiere decir, yo te bendigo para que bendigas. Lo que yo te voy a dar para bendición no es solo para que tú te quedes con ella, sino que trae una responsabilidad. Tienes que ser de bendición. Y por eso esta era la promesa que Dios le había dado a Abraham: yo haré de ti una gran nación. Y mire lo que vamos a entrar en la historia aquí, por favor, en Génesis capítulo 22, versículo 2 en adelante. Y vamos a leer esta historia porque, hermano, cuando Dios opera, no lo hace conforme a nuestra voluntad, no lo hace conforme a nuestro deseo, sino su voluntad. Vaya conmigo al versículo 2. Y le dijo, se recuerda que Abraham dijo: Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Versículo 2. Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Míreme para acá arriba un segundo. Capítulo 12. Deja tu parentela, vete tú y vete al lugar donde yo te diré. Él no le dijo dónde iba a ir. Y mire, muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé todo lo que Él tiene planeado para nuestra vida de un solo. Pero yo no sé usted. Si a mí me dijeran: mira, esta semana vas a hacer esto, la otra esta y la siguiente esta, y me da 6 semanas de adelantado, yo trataría tal vez de agarrar un atajo para ayudar a Dios y arruinaría todo el plan y el propósito. Muchas veces Él quiere no conocer, lo importante no es conocer hacia dónde me lleva, sino estar caminando con Él para tener la habilidad de discernir para dónde quiere que vaya. Quiere que esté en relación con Él para aprender a escuchar su voz. Y mire lo que sucede acá: toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Míreme para acá arriba, por favor. Cuando habla de holocausto, está hablando de fuego, está hablando de quemar. En aquel entonces se edificaban altares para dar adoración al Señor, para dar adoración a Dios, pero tenía que haber un sacrificio sobre el altar. Y mire lo que sucede acá: toma a Isaac. Ayúdeme un poquito. ¿Quién era Isaac? El hijo de él, el hijo de la promesa, el que no llegaba. Tuvieron que esperar mucho tiempo. Y mire lo que dice el versículo 3. Y perdóneme acá, ¿verdad? Pero el versículo 2: Señor, ¿qué? Señor, reprenda al diablo. Esa voz no viene de él. No, mire lo que dice ahí: Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo, partió la leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4: al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Vamos a ponerle una pausa ahí a esa historia. ¿Por qué? Porque le quiero dar un poquito de contexto a lo que está pasando. Mire, Dios le habla a Abraham y le dice: sí, el hijo de la promesa, el que, por cierto, el que yo te prometí en Génesis 12 que haría de ti una gran nación. Hello. Y cuando alguien va a ser una gran nación, muchas veces eso requiere que haya generación tras generación tras generación. ¿Está conmigo?
voy a hacer de ti una gran nación. Quiere decir que van a haber herederos, y bajo ese linaje o bajo esa familia va a venir la promesa que Dios había dado. Pero hoy Dios le habla y le dice, pues el instrumento que va a ser usado para que mi promesa se cumpla, llamado Isaac, para que tu nombre sea grande y de ti nazca una gran nación, es la que yo estoy pidiendo ahora. Entonces, mire, la única manera de experimentar la provisión de Dios es obedeciéndole a Él cuando nos prueba. Y por eso, cuando llegó el mandato difícil, yo no sé usted, pero si a mí me hubiera pedido algo así, yo le digo, no, Señor, te confundiste. ¿Sabe qué le hubiera dicho yo al Señor? El VAR. Hagámosle un replay a esa jugada, Señor, esa jugada está mal. ¿Cómo me pides que haga yo eso? Repetición, cámara lenta, eso no es, te confundiste, Señor. Eso es foul. ¿Usted ha visto fútbol americano? ¿Cuántos ven fútbol americano aquí? Ay, no, pastor, es pecado. No es pecado, levante su mano. ¿Cuántos ven fútbol americano aquí? ¿Sabe qué sucede cuando el coach está en el sideline y alguien ve y hace una jugada y ve que hay un error, sabe, y quiere renegar contra el referee? ¿Sabe qué hace? Tira una bandera roja. I would have thrown the red flag right there and there. I'm like, Señor, ¿qué te pasa? Did you miss something? Tú me prometiste en Génesis 12 que harías de mí una gran nación, por lo cual necesito un heredero donde vendrá la descendencia de tu promesa, porque tú lo prometiste. Y por cierto, Señor, te lloramos y te pedimos para que nos dieras un descendiente. Si usted se recuerda, llegó Abraham y le dijo, Señor, después de esperar un buen tiempo, dice, Señor, no hay descendiente, ¿quién va a ser mi heredero? Eliezer, el hijo de la criada. Le dijo, no, ven. Y llamó a Abraham y le dijo, ok, ven aquí afuera, Abraham. ¿Ves allá arriba? Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Quiere decir incontable. Si las puedes contar, enumerar, así va a ser tu descendencia. Por cierto, voltéese al que tiene al lado suyo. Voltéese al que tiene al lado izquierdo y al lado derecho. Ellos son descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham. Escúcheme. Llega el mandato difícil. Y en la Biblia no dice que Abraham escuchó la palabra y pidió consejo para ver qué hacer. ¿No le ha pasado a usted? Tal vez a usted no, pero mire, muchos dicen, mire, pastor, ¿le puedo hablar? Platiquemos. Fíjese que Dios me dijo que hiciera esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué opina usted? Papito, si Dios te dijo, ¿qué tengo que ver yo con esto? Si Él ya habló, pues ¿qué voy a decirte yo? No obedezcas, porque eso no es espiritual. Si Dios ya habló, Él ya habló. Y mire, Abraham, escuchando ese mandato difícil contra la lógica, dijo, bueno, voy a pedir consejo a sus amigos para ver qué dicen. De ninguna manera, nada que ver. Ni por un momento le pasó que él pidiera consejo. Por cierto, diga conmigo, Jehová es soberano y poderoso, y su voluntad va más allá de tu comprensión y mi comprensión. Quiere decir que Él no quiere que comprendas o que razones su voluntad. Él quiere que la obedezcamos. Y por eso Abraham confió que a pesar del mandato difícil, Dios iba a cumplir su promesa, y que a través de Abraham y de Isaac iba a poder construir una nación. Pero yo no sé usted, ¿verdad? Desempaquemos un poquito más esto. Hermana, no se va a enojar conmigo, ¿verdad? Y si se enoja, pues su problema es, ¿verdad? Y si me perdona, pues que aún mejor, ¿verdad? Antes de irse. Pero, y esto no quiere decir, ya vio, el pastor dijo que a la mujer no se le dice nada. No, eso no dije yo, ahí voy. Pero ahí no dice en la Biblia que Abraham llegó y le dijo, mira, Sara, fíjate que Dios me habló y me dijo que el hijo de la promesa, el que tanto esperamos, ¿te recordás? ¿Cómo no me voy a acordar, Abraham? Si yo era estéril y Jehová abrió mi matriz. Por cierto, tuvimos que esperar 90 años para tener baby, y había pasado mi ciclo para poder producir bebé, pero Dios hizo un milagro y tú ya eras anciano, y Dios en su misericordia nos dio un hijo de la promesa. Ahí la Biblia no dice que él fue y le contó. Número uno, ¿por qué? Porque Sara le hubiera dicho, estás loco, hombre, ¿qué te pasa? Dios no te va a decir eso. Dios no te va a pedir que le demos el bebé que tanto hemos anhelado. Y yo no sé usted, yo no conozco ningún matrimonio que esa propuesta hubiera encajado bien.
¿O sí? Yo no he conocido ninguno que diga, mira, por cierto, ¿verdad? Usted ha visto una hermana enojada, levante su mano. Los hermanos ni voltearon a ver, ¿verdad? Se acabaron los hermanos. ¿Quiénes han visto una mujer enojada aquí? Levante su mano así. Macho, pues. Macho. ¿Han visto una mujer enojada? Va. Pero una mamá enojada, she's off the charts. Olvídese, una mamá enojada da la vida por el hijo. Póngase a pensar que Abraham recibe el mandato difícil de Dios y se pone a pensar, y empieza en el interior. Amado hermano, la Biblia no dice que él se detuvo para pensar si era la voluntad de Dios, ¿o sí? No. Por cierto, leamos un poquito, ¿verdad? Leamos un poquito el versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana. Usted ha escuchado ese dicho. El que madruga, no, como a las 3 de la tarde ya le da sueñito, ¿verdad? Miren lo que sucedió. Yo no sé usted, pero si Dios me dice, Señor, vas a tomar a tu hijo, el que yo te di. Yo, Señor, como que me está dando flu. Dame unos 5 días para digerir esto. No. Se levantó de mañana, enalbardó el asno, tomó consigo a sus 2 siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió la leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que ¿quién le dijo? Dios. Diga conmigo obediencia. Este hombre, y perdóneme, ¿verdad? Pero me quiero imaginar un poco, que en su ser interior comenzó un caos de contradicciones. ¿Cómo así, pastor? Póngase a pensar. El mandato difícil que Dios le da. Contradicción número 1. Contradicción teológica. ¿Por qué? Contradice lo que Dios había prometido en Génesis capítulo 12. Porque Dios había prometido que de Abraham vendría una descendencia y de esa descendencia habría una nación futura. Hermano, contradice la teología porque Dios ya había prometido y ahora el mismo Dios me está pidiendo que yo lo dé en holocausto, en sacrificio para matarlo. No solo eso, sino que el mandamiento de Dios de que no matarás. Amando, es una contradicción, un caos de contradicciones, un turmoil in his heart, in his soul, to know what to do. Pero Dios en su misericordia viene y le pide que haga y que cumpla. Y dice que Abraham se levantó. ¿Qué otra contradicción tenía Abraham? Una contradicción emocional. Porque su fe estaba chocando con sus emociones y su afecto hacia el hijo de la promesa. ¿Cómo? Me pides, Señor, pero yo te creo a ti, pero yo a él lo amo, Señor, pero tú me pides. Me levanto. De mañana se levanta, sin cuestionar, sin pedir consejos, sin decir, ¿será que es Dios? No. Este hombre, amado hermano, tenía una clara relación con Dios, porque su fe tal vez en su interior chocó con sus emociones y su afecto a su hijo, pero se levantó. ¿Qué otra contradicción tenía Abraham? Una contradicción social, porque la escritura dice, haré de ti una gran nación. Quiere decir que él será un gran hombre, porque de él fue fundada la nación de Israel. Y en la comunidad, amado hermano, si él mata a su hijo, no iba a ser un gran hombre. Una contradicción social, una contradicción teológica, una contradicción emocional. Y otra, esta es una bien difícil. Mire, no volteen a ver a su amada, pero ¿cuántos se han enojado con su esposa? O ella se ha enojado con usted. Pastor, yo ni la volteo a ver porque hoy nos echamos penca antes de venir. Dirá usted, ¿va? Escúcheme. Espérame. Póngase a pensar en esto. En el caos interior emocional de Abraham, hermano, al sacrificar al hijo de la promesa, iba a originar un conflicto grandísimo en el matrimonio. Pero ¿usted cree que él pidió consejo? Él sabía que Dios estaba hablando. ¿Y cómo Dios pide eso? Yo una vez conocí a una persona y me dijo, pero es que Dios tan injusto, ¿cómo le va a pedir que sacrifique a su hijo? Es que yo por eso no creo en Dios. Le dije, pero no leíste toda la historia, papito. Él no lo sacrificó. Siga leyendo conmigo, por favor. Versículo 3. ¿Estaría de acuerdo conmigo que estaba en una gran prueba Abraham? Claro que sí, estaba en un conflicto.
Pero él tomó la mejor decisión. Diga conmigo, la mejor decisión es obedecer a Dios. Y viene, vaya conmigo el versículo 3. Y partió la leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día Abraham alzó sus ojos. Quiere decir que caminó 3 días, amado hermano, y divisó el lugar de lejos. Y algo sucede cuando él, hermano amado, empieza a divisar el lugar de lejos. Le recuerdo, y yo no sé usted, pero yo me puedo imaginar a Abraham, y ayúdenme a visualizar esto, en todo ese caos que se estaba confrontando. Hermano, yo lo miro a Abraham nadando contra la corriente y sin remos, sin paro. Va completamente en una prueba, hermano, una prueba de obediencia. Y le voy a decir algo, muchas veces Dios permite esas pruebas para saber dónde estamos espiritualmente. Y no solo para saber dónde estamos, sino para prepararnos para ir donde quiera que vayamos. ¿Se recuerda que este año es un año de preparación? ¿Qué está haciendo Dios o qué está permitiendo en tu vida o en tu caminar para ver dónde estás parado espiritualmente y para prepararte para donde te quiere llevar? Pero muchas veces no queremos la incomodidad. Como le dije, tal vez después de un mandato así uno dice, no, Señor, reprenda al diablo. Ese no es Señor hablando. Entonces, ¿cómo me va a pedir algo así Dios? Pero muchas veces Él permite eso. Y tú y yo anhelamos tal vez escapar de esas pruebas, pero si estamos vivos vamos a pasar pruebas. Amén. Y muchas veces son las pruebas que son un examen, hermano, que muestra dónde está el corazón y la fe de Abraham. Y por eso Abraham tal vez pudo pensar, Dios, estás equivocado, se te pasó por alto que sin Isaac no podemos cumplir la promesa que me diste en el capítulo 12. Por eso hoy te pido que recapacites. No, amado hermano, este hombre caminó. Y dice el versículo 4, al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Y ponga atención lo que sucede ahora. Versículo 5, diga conmigo, separación. Muchas veces Dios te está pidiendo que vayas a un lugar donde solo tú tienes que ir, porque las personas que están a tu lado tal vez no te van a poder llevar a ese lugar. Él llegó, divisó el lugar de lejos y ahí puso un alto. Y le dijo a los que estaban con ellos, les dijeron, miren muchachos, de aquí en adelante es mi hijo y yo. Ustedes se quedan atrás. Pónganse a pensar que si Abraham sigue de largo con esas 2 personas, cuando lo ven obedecer la voz de Dios, se le tiran encima y dice, este perdió la mente. Y le voy a contar algo. Muchas veces tú y yo estamos caminando con personas que no nos van a permitir cumplir la voluntad de Dios. Y usted sabe muy bien quiénes son. Quienes han llegado a tu círculo íntimo a influenciarte para apartarte de la voluntad de Dios y no cumplir lo que Dios ha demandado de ti y de mí. Diga conmigo, obediencia. Yo no sé qué ha pedido de ti. Yo no sé qué te ha pedido que rindas. Pero muchas veces estás rodeado con personas que no te van a dejar cumplir esa voluntad. Y por eso hay que hacer una separación, porque no van a entender en lo espiritual lo que Dios está pidiendo de ti hoy. Y no siempre tiene que hacer sentido. Pero si Dios te está hablando hoy, examina a tu alrededor quienes están caminando contigo. Porque Abraham dijo, bueno, ya había lugar, ya lo divisé de lejos y ahora tiene que haber una separación. Porque de aquí en adelante este camino de incertidumbre, de caos y contradicciones en mi corazón, tengo que ir solo para escuchar la voz de Dios. Y le voy a decir algo. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero ¿y cómo así? ¿Usted cree que Abraham estaba diciendo eso solo para calmarlos? ¿O estaba pensando tal vez que Dios iba a cambiar de parecer cuando llegara? No, eso no es lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 17. Usted se recuerda que el hijo que ellos habían recibido de parte de Dios, hermano, era un milagro. Amén. Versículo 17, lea conmigo, mire lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único. Versículo 18, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora póngale atención al versículo 19, por favor. Él consideraba, mire, él le dijo,
vamos con Isaac, adoraremos y volveremos. ¿Pero por qué dijo eso? Lea el versículo 19. Él consideraba, diga conmigo por fe, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De ahí que hablando figuradamente lo volvió a recibir. Quiere decir que Abraham, amado hermano, no solo estaba obedeciendo la voz de Dios y dijo, mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos, porque él creyó en el nombre que es sobre todo nombre, que tenía no solo la cualidad, la capacidad de poder resucitar a su hijo si él obedecía. Qué maravilloso es Dios. No solo conocer el nombre de Dios, sino conocer sus características y cómo se revela a sus hijos. Y por eso, amado hermano, usted sabe que habían recibido a Isaac milagrosamente, ya en su vejez, hermano, y él creyó que Dios podía resucitar aún a Isaac de entre los muertos. Y por eso dijo, hey, nosotros vamos, adoraremos y regresaremos, porque le quiero recordar algo. Un altar, hermano, no lo edificaban adentro de una tienda, ¿o sí? En un edificio lo edificaban. El altar lo hacían afuera porque lo hacían públicamente. Y la adoración, hermano, suya y mía, tiene que ser, hermano, darle toda la adoración y no esconderte al Dios cual tú y yo adoramos. No quiere decir que vayas a adorar en público para que te vean, pero los altares se hacían en público para que ellos supieran a qué Dios adoraba. ¿Sabe qué sucede? Cuando usted y yo obedecemos a Dios, el hermano, Él nos bendice en gran manera. En la obediencia, dígale a su vecino, en la obediencia está la bendición. Pero cuando usted y yo somos confrontados a hacer una elección entre confiar en el proveedor o aferrarnos a lo que Él ha provisto, hermano, ¿cuál escogerías tú? Pues esta historia nos muestra de que Dios había dado milagrosamente. Cuando le digo milagrosamente es porque número 1, Sara era estéril. Número 2, ya era anciana. Y número 3, Abraham también, ya era anciano. En el mundo, 3 strikes, you're out. Pero en el Señor, 3 strikes, you're in, right? Y eso sucedió. Este hombre recibe una promesa de Dios y, hermano, cuando se enfrenta con una elección, el proveedor había dado una provisión divina que se llamaba Isaac, el hijo de la promesa. Y cuando fue enfrentado a hacer una decisión o una elección, él decidió escoger al proveedor que la provisión. No negó la provisión. ¿Me está entendiendo? No negó la provisión recibida, lo que Dios le había dado, sino que él se aferró del proveedor y lo que él demandaba de él. Y Abraham, amado hermano, usted sabe que esperó por mucho tiempo. Y Dios le pide a Abraham, hermano, Dios le pide a Abraham que le devolviera la provisión a través de adoración. Quiere decir en holocausto. ¡Wow! ¡Qué petición la de Dios! ¡Qué mandato más difícil! Punto número 2, voltéese a la persona que tiene al lado y dígale, cree que Dios tiene un plan aún cuando no hace sentido. Jehová Jireh tiene un plan aún cuando no hace sentido. Y por eso usted y yo tenemos que tener la plena certeza de que Él cuida de nosotros. Leímos capítulo 23 de Salmos y la cualidad y la habilidad de poder está solamente en nuestro pastor. Por eso, cuando Jehová Jireh te prueba, quiere que aprendamos a confiar en Él aunque no entendamos. Porque eso fue lo que sucedió. Porque Él ya sabe, hermano, lo que va a hacer y sabe cómo proveer. Y Abraham decidió aferrarse del proveedor y no de la provisión. ¿Por qué? Vaya conmigo a Génesis capítulo 22, versículo 6. Mira lo que dice. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. ¿Se recuerda la separación? Aquí ya van caminando. Y cuando el versículo 7 dice, entonces Isaac, diga conmigo, carne y sangre. Carne de mi carne y sangre de mi sangre. Porque la carne y la sangre siente. Su hijo, que era de su sangre, viene y le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Le dijo, he aquí el fuego. He aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque la carne y la sangre no puede discernir las cosas del espíritu.
Y mire lo que le responde Abraham en el Espíritu, versículo 8. Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Amado hermano, Abraham obedece el mandato de Dios de sacrificar a su hijo, hermano, en obediencia, no por lo que mirara. Y su hijo le dijo: todo hace sentido, pero ¿y el sacrificio? Y le dijo: Dios proveerá. Vaya conmigo por favor al versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar. Les recuerdo, Isaac no era un bebé. Dicen los estudiosos que tenía entre 17 y 21 años de edad. ¿Habrá alguien aquí de 20? Yo sé que sí. Tito, ponete de pie, please, mijo. Allá, también un hermano, 20 convertidos. Tito, mire, volteen a ver a Tito ahí. Él tiene 20 años, ¿verdad, mijo? O 18. Pareces de 20 por la barbona, papá. Pero ¿sabe qué? No era ningún bebé, no era ningún baby. Quiere decir que entendía lo que estaba pasando. Le dijo: hey, todo hace sentido, pero ¿y el sacrificio? Le dijo: ¿sabes qué, mijo? Alcanzame leña. Y empezaron a edificar el altar para el sacrificio. Y siga leyendo conmigo, por favor. Mire lo que dice: edificó ahí un altar, arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Quiere decir, amado hermano, que yo no sé usted, pero mi hijo, ¿cuántos aman a sus hijos acá? Yo les contaba en la reunión de las 9 de la mañana. Les decía, ahora nosotros, nuestro hijo mayor, cuando era chiquito, tenía así mucho, 1 año y medio, nos invitaron a un lugar a comer una carnita asada. Y tenían una barbacoa, un grill, ¿verdad? Una churrasquera le decimos, ¿verdad? Y uno de las personas, pues el que vivía ahí, habían inventado una como turbina para no estar así con el soplador. No le cae mal cuando no prende el carbón, ¿va? Uno está, venga, va acá, y uno ya se queda hasta sin aire, ya ni hambre tiene, ya siente que trabajó por ese pedacito de carne, ¿va? Pues mire, uno está ahí que sopla y todo, pero ellos no tenían eso, tenían una cosa que le daba vuelta así uno y tiraba un gran aire, y sabe que cuando entraba el aire, una fogarada así increíble, ¿verdad? Nítido. Y nuestro hijo de 1 año y medio, Gabriel, ¿verdad? ¿Dónde estás, Nico? Levanta tu mano, ¿verdad? Mire, vio el fuego y lo primero que le llamó la atención, dijo: yo tengo que ir a tocar ahí la churrasquera, ¿verdad? Y va corriendo y uno ahí platicando y todo, ¡ay, el niño! ¡Pa! Pone la mano en la churrasquera y lo primero que le dice: ¡ay, Dios mío, pobrecito! ¿verdad? Pero como fue tan rápido, ni siquiera se quemó ni nada había pasado. Pero ahora se me olvidó porque le estaba contando la historia. Regresa por aquí, por aquí. Dice, mucho me interrumpe, así por el fuego, la leña. Mire pues. Y viene y dice la Biblia que edificó el altar de leña. Agarró a Isaac y le dice: venite, mijito, ¿querés que te ponga así un poquito más de madera en la cabecera para que estés cómodo? Lo amarra, lo sube. Y mire lo que dice, siga leyendo conmigo, por favor. Dice: entonces extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo en obediencia. Y mire, muchos queremos vivir en nuestra historia, pero Dios no quiere que camines en tu historia y en tu pasado. Él quiere que camines en lo nuevo que Él ha preparado para ti. Porque le recuerdo que Abraham en obediencia edificó altar. Abraham en obediencia agarra a Isaac, lo amarra, lo ata, lo pone en el altar en obediencia en la palabra que se le había dado 1 día antes o 3 días antes. Él no quiere que andes en la historia. Usted conoce personas: pastor, mire, yo a los 15 años predicaba en los parques de mi pueblo, en la camioneta andaba evangelizando. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? No andes en lo que Dios te habló hace 1 año, 2 años. Busca lo nuevo y la voluntad de Dios ahora. Porque escúcheme bien, en obediencia y en la palabra que Dios le había dado 3 días antes, iba a matar lo que Dios no quería que matara. Por eso es importante estar en relación con Dios. Y mire lo que sucede: extiende su mano, toma el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces, versículo 11, el ángel de Jehová llamó, escuche, desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y amado hermano, cuando obedeces a Dios y pasas el examen y la prueba, Él te revela su voluntad. Y no solo eso, sino que Él te muestra algo más de lo que hubieras podido pensar o imaginar. Y por eso la prueba de Abraham demostró
la fuerza de su fe. Porque muchos hubiéramos cuestionado lo que Dios pedía porque no hacía sentido. Versículo 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ahora, diga conmigo, porque ahora. Antes no sabía, pero ahora conozco que temes a Dios. Pregunta para ti. Si Dios demanda algo de ti hoy, ¿vas a cuestionar o vas a permitir que Él conozca lo que hay en tu corazón? Porque la prueba va a revelar lo que hay en tu corazón. Ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Dígale a su vecino, después de la prueba viene la asombrosa provisión. Y por eso me perdona, pero muchas veces hemos agarrado los nombres de Dios como un amuleto de buena suerte. Dios no quiere que solo te conozcan los nombres de memoria. El nombre es importantísimo, pero más importante es lo que representa, y hermano, y que entres en relación con el Dios Todopoderoso. Y por eso escúchame bien, no sé qué Dios ha demandado de ti, qué mandato tan difícil ha pedido de ti, pero hoy te vengo a decir que obedezcas en el nombre del Señor, porque Él te va a bendecir en gran manera. No hay cosa más maravillosa que ver la mano de Dios a través de su bendición. Y por eso ahora conozco que temes a Dios, porque no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Después de la prueba viene la asombrosa provisión de Dios. Vaya conmigo al versículo 13. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que suban. Capítulo 22, versículo 13. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Mire para acá arriba un segundo. Cuando Isaac le preguntó a su padre, ¿y el cordero? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Jehová proveerá el cordero. Y dice que cuando había obedecido al Señor, le dijo, por cuanto ya conozco tu corazón y no me ha rehusado tu hijo, ahora sé que temes a Dios. Y mire qué maravilloso, porque milagrosamente detrás de sí había un carnero trabado. ¿Usted cree que era casualidad? No. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Punto número 3. Dígale a su vecino, confía en la provisión que solo viene de Jehová Jireh. Les recuerdo que ahí no dice que Abraham fue a buscar un carnero. Ya lo tenía preparado el Señor. Ya lo tenía preparado. Por eso mi consejo como pastor es que usted agarre su libreta y que haga y escriba cada vez que Dios ha sido fiel con usted. Lleve cuentas de la provisión milagrosa de Dios para su vida, para que cuando se encuentre en un momento de prueba recordemos la fidelidad de Dios. Usted sabe que una característica del pueblo de Israel era no olvides, no olvides, no olvides. ¿Sabe por qué le decía tantas veces no olvides? Porque se les olvidaba. Mire, muchas veces a nosotros, en medio de la prueba y el mandato difícil de Dios, se nos olvida lo bueno que hacía. El hecho que usted esté vivo hoy es suficiente razón para darle gracias. Versículo 14. Abraham, mire, le cambia el nombre al monte Morea como memorial de la fidelidad de Dios. Escuche. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cada vez que Abraham pasaba por esa montaña, él recordaba de la provisión divina de Dios. Y esto es lo más maravilloso de todo. ¿Se recuerda ese caos de contradicciones que le hablé de Abraham? Él tuvo que tomar una determinación en su vida y en su corazón. Señor, ¿cómo me pides? Si tú prometiste que de Isaac, mi descendencia, vendría una gran nación, y esto va completamente contra lo que tú prometiste, pero tú lo dices, Señor, y yo voy a obedecer. Tú quieres que yo ponga a Isaac sobre el altar,
yo sé que tú harás algo bueno. Abraham empezó a subir ese monte, el camino de la incertidumbre, pensando en su corazón tal vez, ¿qué le voy a decir a Sara? ¿Cómo ella va a entender que su esposo obedeció la voz de Dios con algo tan ilógico? Diga conmigo, en la obediencia está la bendición. Y llega Abraham a la cima del monte, edifica altar en obediencia y reconoció que lo que Dios tenía preparado, que era un sustituto de su hijo Isaac, era algo que no hubiera podido encontrar al pie del monte. La única manera de poder encontrar lo que Dios había preparado era caminar en obediencia. Y mira, tal vez tú estás caminando y dices, Señor, ya no. ¿Cómo pides esto de mí, Señor? ¿Estás dispuesto a poner a tu Isaac en el altar? Porque Abraham fue confrontado con una elección: o me aferro de la provisión divina, o me aferro del proveedor que todo lo puede. Y en la obediencia encontró y pudo experimentar la asombrosa provisión de Dios. Diga conmigo, nada me faltará. Nada de lo que necesitas, no lo que quieres, porque si Dios te diera lo que quieras, tal vez no estarías aquí. Yo le doy gracias a Dios porque Él no ha contestado oraciones que yo le he pedido con lo que yo quiero, porque Él va a cumplir su propósito en medio de nosotros cuando obedecemos. Y la provisión asombrosa de Dios viene únicamente y exclusivamente cuando hay obediencia. Y hoy el llamado para ti y para mí es: examinemos nuestro corazón para determinar a qué es lo que nos estamos aferrando tan fuerte que no lo queremos soltar. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Tu estatus, el qué dirán, porque hoy te toca escoger entre la bendición recibida o entre el que bendice. Yo no sé tú, pero Abraham escogió el que bendice y le fue re bien, ¿no cree? Por eso hoy usted y yo podemos declarar que Jehová es Jehová Jireh, porque no solo nada nos va a faltar, sino que nos conforta, nos guía, nos da paz, nos conduce junto a aguas de reposo, nos infunde aliento, unge nuestras cabezas con aceite y hace que nuestras copas estén rebosando, y moraremos en la casa de Jehová eternamente y para siempre, porque hay morada en la casa de mi Padre. Póngase de pie con nosotros. La provisión de Dios sigue después de la obediencia. Pudo experimentar, recuperar a Isaac después de ser probado y obedecer. ¿Estás dispuesto a poner a tu Isaac en el altar hoy? Porque cuando Dios bendice, lo hace bien. Y he jurado, dice el versículo 16, por mí mismo, dice Jehová, porque has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de tus enemigos, y en tu descendencia, escuche, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ahí está la llave, obedeciste mi voz. Amado hermano, ¿qué voces estás obedeciendo hoy? ¿La voz del razonamiento, la voz de la experiencia? ¿O quieres verdaderamente obedecer la voz de Dios aunque no haga sentido? Hoy te quiero invitar ahí donde tú estás. Con tus ojos cerrados vamos a ministrar esta palabra, vamos a ministrar una alabanza. Y si tú has llegado a este lugar
y te has aferrado a lo que tú crees que es correcto y has decidido en tu corazón no caminar conforme la voz de Dios, hoy pasa aquí al frente y dile: Señor, yo me quiero alinear como Abraham lo hizo. Aunque no haga sentido, Señor, yo sé que tú demandas de tus hijos, Señor, obediencia, porque tú eres Jehová Jireh. Y esto no significa mi necesidad financiera, no. Tú eres mi pastor y el que sabe cómo cuidar de nosotros, el que nada va a proveer para que nada nos haga falta, nada de lo que necesitemos. Y por eso hoy es un llamado para que vengas delante de Él y le digas: ya no más voy a correr de tu voz y de tu mandato, Señor, porque yo sé que después de la obediencia viene la asombrosa provisión. Jehová Jireh. Confiemos que Él es nuestro único proveedor. En el nombre de Jesús. Vamos a ministrar esta alabanza mientras que ellos lo hacen. Pasa aquí.